acta de la sesión constitutiva se encuentra a la disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de la Corporación en que comunica que el señor diputado Manuel Mataragay será reemplazado de manera permanente por don Miguel Ángel Calisto. También un correo electrónico del gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, en el cual informa que el señor ministro no podrá participar en la sesión de hoy, y dado que el objeto de la Comisión Especial Investigadora corresponde a una materia específica vinculada con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, hacen presente que la representación del ministerio ante esta instancia será asumida por el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, don Manuel José Rasuris, quien también lamentablemente por problemas de agenda se excusó de asistir hoy día y solicitan ser citados a la sesión del lunes 21 de junio en curso, cosa que fue conversada con el señor Seremi y se comprometió a estar en esa fecha. Y por último también un reemplazo de la bancada del Partido Comunista en que don Amaro Labra reemplaza por esta sesión a la diputada señorita Marisela Santibáñez. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente. Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? Hola, presidente. Mucho gusto. Buenas tardes. Presidente, no, simplemente quería decir que por esta semana yo tengo un tope con la comisión investigadora número 58, que está citada a esta misma hora. Por lo cual, para efectos de dar quórum y también de poder atender de mejor manera las dos comisiones, probablemente esté entrando y saliendo. Lo quiero comentar, presidente, por respeto a los expositores, para que se entienda que simplemente porque estoy en dos comisiones al mismo tiempo, no es de ninguna manera porque no estoy interesado, todo lo contrario, en lo que ellos están diciendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Sí, sabemos que hay varios topes de comisión, así que se entiende perfectamente la situación. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún otro diputado o diputado? Sobre varios, ofrezco la palabra. Sobre varios o algún otro tema. Bien, entonces entrando a la orden del día y habiendo saludado a todas las diputadas y diputados presentes y también a nuestros invitados, a quienes ya les vamos a dar la palabra. Esta sesión tiene por objeto tratar las materias propias del mandato de la comisión y para esos efectos se citó al ministro de Vivienda y Urbanismo, el señor Felipe Huart, quien, tal como se ha informado ya, se excusó de asistir, y al secretario regional ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el señor Manuel José Rasuris, quien también se excusó de venir a esta sesión de hoy, solicitó venir el día 21, el próximo lunes, que es lo que acordamos para que pueda informar de los temas relativos a la comisión investigadora. Se encuentran invitados y entiendo que ya están con nosotros conectados el geólogo y el doctor en ciencia, mención geología, el señor Rodrigo Raúl, y el señor Gabriel Easton, profesor titular, director de la Escuela Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Entiendo que están ambos ya conectados, señor secretario, en la comisión. Así que si les parece, comenzamos la sesión escuchando a nuestros invitados. Habíamos pensado, no sé si les parece bien, un tiempo de unos 15 minutos por cada una de las dos exposiciones, para luego tener tiempo también de hacer preguntas, comentarios, reflexiones por parte de las diputadas y diputados. Si les parece bien, podemos partir con don Rodrigo Raúl, que ya está conectado, y le damos su tiempo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? No te escuchamos. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Ahí sí. Ya, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero con esta pequeña presentación de también no más de 15 minutos poder poner en claro algunos temas sobre la falla de San Ramón, falla que hemos estado estudiando también, bueno, con el profesor Easton durante harto tiempo, hemos estado trabajando en esta área, así que bueno, espero que sea útil lo que vayamos a presentar. Entonces, si pudiese compartir, sí, si estoy autorizado, voy a intentar compartir pantalla y vamos desde el principio. ¿Se ve la presentación? ¿Está en pantalla o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno,
La presentación, en cierta forma, como les contaba, estaba preparada especialmente para ustedes, para poder mostrarles algunos temas respecto a lo que es la falla de San Ramón. Y bueno, de partida presentarme para que sepan quién habla. En el fondo yo soy un geólogo ya titulado el año 2002 con mi memoria de título en la falla, en el área oriente de la región metropolitana. Hice un doctorado el año 2011, me titulé, bueno, profesor Easton fue mi profe guía. Aquí estudié también la falla en términos de ver por dónde pasaba, qué características tenía, cuál era la relación con la cordillera. Y bueno, yo en lo personal ahora me dedico profesionalmente a estudios de peligros geológicos y en ese sentido he hecho varios estudios para planificación territorial e infraestructura y sobre todo para instrumentos de planificación territorial, o sea, el área de planificación territorial, que son los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales, en cierta forma es parte de mi quehacer diario. Entonces, dentro de ese contexto yo me estoy moviendo y les estoy conversando también así desde mi punto de vista profesional. Entonces, un pequeño recuento, les voy a hablar de la falla de San Ramón en sí como objeto. Un pequeño recuento, creo que nunca está de más hablar de esto. Ya más o menos en los años 50 se hablaba de que existía una falla en el frente cordillerano Santiago. Se reconocen ciertas evidencias de fallamiento. En los años 60, un geomorfólogo francés de alguna forma ya reconoce algunos materiales, algunos depósitos en el frente cordillerano afectados por la falla. De alguna forma dice, oye, algo se está moviendo acá. ¿Ya? En 1980, en el primer mapa ya más formal que se genera, el autor, profesor Ricardo Tille, traza la falla, la traza como una falla normal, ¿ya? Pero hace un trazado más o menos general en el frente cordillerano de Santiago. En el 2002, el trazado de la falla se va refinando con nuevos imágenes satelitales, fotos aéreas. Se obtiene o se trabaja con una topografía de mejor detalle y permite determinar que la falla no, además de no ser normal, es una falla que es una falla inversa, que existe ciertas evidencias de actividad. Y ya durante el 2000, finales de la década del 2000, digamos, entre el 2010 y 2011, empieza a generarse mucha más información y mucho más publicaciones científicas al respecto. Entonces se publica un artículo que fue bastante importante en términos que pone el contexto de esta falla dentro de lo que es la cordillera y ya propone que es una falla activa, ¿ya? Este artículo también va acompañado de parte de lo que era mi trabajo de doctorado, donde se traza la falla en forma bastante detallada entre los ríos Mapocho, río Maipo. Ya se propone entonces la actividad, se ubican segmentos, el área con evidencias de una ruptura más reciente, que es donde posteriormente se realizan unas trincheras. Ya se relaciona de alguna forma esta falla con peligro sísmico, ya hay un estudio de peligro sísmico que aborda esto con respecto a cuáles son las aceleraciones que podría presentar la falla, cuáles son los escenarios sísmicos que se asocian a esta. Y durante ya el año 2012 se prepara un informe en la Universidad de Chile para el Ministerio de Vivienda, que es el por el cual estamos de alguna forma citados. Durante el año 2014 se publica el estudio de las trincheras, donde el profesor Easton muestra en el fondo, junto con el equipo que colaboró en este momento, muestra cuáles fueron los últimos movimientos, cuáles fueron los desplazamientos que se producen en estos últimos movimientos reconocidos. Eso es importante porque en el fondo está dando una imagen o una idea de cuál es la magnitud de un sismo que podría generarse en esta falla. Y se sigue, bueno, estudiando, se publica aceleraciones un estudio sobre las aceleraciones sísmicas, y del año 2017 en adelante, y aquí puede ser que se me escape algún otro estudio, pero en el fondo se empieza a estudiar a cabalidad y más en detalle cada uno de los diferentes ámbitos que tienen que ver con la falla. Por un lado, qué está pasando con la urbanización de Santiago con respecto a ella, nuevos antecedentes, cómo es la falla en profundidad, qué otros escenarios sísmicos se pueden esperar, y en fin, se empieza a digamos, consolidar el estudio y el trabajo de la falla y la información que existe. ¿Qué sabemos más o menos hoy en día de esta falla? Que la falla San Ramón
que está en el frente cordillerano Santiago. Esta es una figura donde se muestra una especie de perspectiva, donde está la zona central de Chile, acá está Santiago, y este es un corte donde muestra en forma más o menos esquemática cómo es el proceso de subducción. Tenemos la falla Nazca, tenemos la corteza de la placa sudamericana. En esta corteza, en el fondo, entre estas dos cortezas o estas dos placas se generan los típicos terremotos de subducción que nosotros estamos súper acostumbrados a vivir, y que son los terremotos como el del año 2010 o el de Coquimbo el 2016. Y también se muestra a la cordillera principal, a lo que nosotros llamamos normalmente como cordillera de los Andes, como un sistema donde se está produciendo actualmente y en forma activa una deformación en la corteza. Y esa deformación en la corteza se manifiesta de manera de terremotos, ¿ya? Y un terremoto típico de estos ha sido el terremoto de Las Melosas en 1958, ¿ya? Ese terremoto de Las Melosas causó mucho daño en el sector del pueblo del Volcán, en el Cajón del Maipo y en la misma localidad de Las Melosas. Y dentro de este sistema, dentro de este contexto, está ubicada la falla San Ramón, como una falla que marca el límite o el frente cordillerano occidental, que es el límite de la cordillera principal, hacia el oeste, ¿ya? Y este contexto es importante porque no es de extrañarnos que a medida que vaya avanzando la ciencia, a medida que vayan avanzando los estudios a lo largo del territorio chileno, vayan a aparecer otras fallas como la falla San Ramón, ¿ya? ¿Qué pasa con la misma falla San Ramón? Está bastante bien delimitado el trazado de esta, ¿ya? Particularmente entre el río Maipo y el río Mapocho. Se ha estado estudiando, yo no tengo las figuras, probablemente el profesor Easton va a mostrarlas, cómo continúa hacia el sur, afecta al sector de Pirque, más al sur, y se reconocen varios puntos de ella, que bueno, actualmente ya no hay discusión de que sea una falla activa. Parte importante del trazado está bien delimitado, eso es importante para poder pensar en qué medidas se pueden tomar con ella. ¿Y qué significa con reconocer parte importante de su trazado? Es que el trazado está definido con una precisión tal que permite tomar decisiones en lo que es planificación territorial en la actualidad. Sus edades de los últimos movimientos, digamos que son los últimos movimientos reconocidos, pero que en el fondo se sabe que tuvo movimientos hace aproximadamente 20.000 años, hace aproximadamente 8.000 años, ¿ya? Y a base de estudios llevados a cabo por profesionales del área de sismología y científicos del área de sismología, se sabe más o menos cuál es el rango de aceleraciones que puede producir tanto sus cercanías como, por ejemplo, en toda la región metropolitana, a partir de un eventual terremoto que ocurre en ella. Ahí vamos a pasar a cuáles son los probables efectos que nosotros podríamos esperar de la falla San Ramón. Y esto creo que es bastante importante de ver. Este también es un trabajo del profesor, publicado por el profesor Easton y su equipo de trabajo el año 2018, muestra cómo esta falla, en el fondo, se ha ido cada vez interrelacionando más con la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago ha ido creciendo más, el límite urbano de Santiago ha ido ampliándose más, que ha hecho eso, por un lado, que sea más escaso el territorio, se empiezan a ocupar áreas más cercanas, por ejemplo, el Piedemonte, el frente cordillerano, y por otro lado, bueno, que se empiece a ubicar infraestructura más delicada, más crítica, por decirlo de alguna forma, cerca de la traza de la falla. Tenemos una serie de hospitales, tenemos algunos, por ejemplo, las captaciones de agua y las plantas de agua de aguas andinas se encuentran aquí en la entrada de Pirque. Tenemos una serie de infraestructuras que son importantes para Santiago como ciudad, ¿ya? Y viendo eso, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué forma podría importarnos qué pasa con los sismos? Y aquí tenemos dos grandes, un sismo particularmente originado en la falla de San Ramón. Tenemos dos grandes efectos o dos grandes temas. Un primer tema que tiene que ver con si es que, imaginemos que en esta figura se muestra una falla sísmica, una falla activa, y genera un terremoto, este terremoto va a permitir que se desplazan los dos bloques asociados a la falla, y que cuando cumpla ciertas condiciones de magnitud, y por otro lado, cuente con cierta profundidad, no tan profunda, digamos, más bien somero, se pueden generar rupturas en superficie. Y esta ruptura en superficie, que en esta figura se muestra así como un saltito, como un escalón, en el fondo es
un escarpe sísmico, se llama técnicamente, y es uno de los efectos que nos deberían preocupar con respecto a la falla. Y el otro efecto, que es el que estamos más acostumbrados, es el de las oscilaciones o las ondas sísmicas al pasar por el medio generan aceleraciones sobre lo que está instalado, aceleraciones en el suelo. Y esas aceleraciones, dependiendo de la magnitud del sismo, de cómo es el suelo donde estamos parados nosotros, y cuál es la distancia que reconocen desde el epicentro o hipocentro del foco del sismo hasta el lugar donde se están sintiendo, pueden ser bastante intensas, ¿ya? Ahora, estos dos efectos, tanto la ruptura en superficie como las aceleraciones, van a ser muy dependientes de la magnitud del sismo. Si nos ponemos en un caso conservador, un sismo muy grande, probablemente va a generar, por ejemplo, una ruptura en superficie grande y aceleraciones intensas, ¿ya? Y si es un sismo más bien pequeño, probablemente no va a generar ruptura en superficie. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto asociado a la falla de San Ramón? Nosotros tenemos evidencias, y se puede observar evidencias de ruptura en superficie en el pasado. ¿Cuáles son esos? Los escarpes de falla. Son unos pequeños saltos topográficos que se asocian o que se reconocen en el trazado de la falla. Acá hay una serie de fotos, ¿ya? Estas fotos son bastante antiguas, las tomé durante mi periodo de memoria, el año 2002, cuando no estaba poblado todo esto, 2001 más bien. Y por ejemplo, acá tenemos una foto de un perfil, ¿ya? Este perfil está marcado con la línea blanca, se ve o se alcanza a ver una grúa de construcción, acá es ahora donde está ubicada la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿ya? Y este saltito, que es donde uno, si es que vamos a la universidad, accede al estacionamiento, es justamente el escarpe de falla, que tiene más o menos entre 30 a 40 metros de altura, ¿ya? Lo mismo se puede ver en algunos sectores también de Peñalolén o en la Florida, donde se ven estos escarpes, estos saltos topográficos, que de alguna forma se asocian a una sumatoria de eventos, ¿ya? No es que en un terremoto, en este caso, se haya generado este salto de 30 a 40 metros, pero probablemente se ha construido durante varios saltos donde generen estos saltos de 2, 3 o 4 metros, dependiendo de la magnitud del sismo. Y esto, claro, como no tenemos un terremoto reciente, histórico que haya ocurrido en esta falla, no tenemos ejemplos como este, de lo que nosotros podemos ver en un terremoto que ocurrió en Taiwán, terremoto Chi-Chi, 1999, que tuvo una magnitud 7,6, es una magnitud bastante similar a una magnitud o a la magnitud mayor que hasta el momento se podría esperar en la falla de San Ramón. Y el tipo de eventos con esta ruptura en superficie es más bien lo que muestran las fotografías. Acá tenemos una cancha de atletismo que está desplazada. Esta cancha de atletismo en el fondo nos sirve para tener una escala, pero se produce este salto que de alguna forma también rompe todo lo que está en la superficie. Y esto es muy difícil de manejar para la ingeniería. Si bien la ingeniería se puede hacer cargo de muchos eventos asociados a las aceleraciones sísmicas, este efecto en particular es muy difícil de manejarlo de forma fácil, ¿ya? O de forma segura. Y por otro lado, tenemos los efectos de las aceleraciones del suelo, ¿ya? Esto es una figura de un trabajo también de Amirati, que también trabaja con el profesor Easton y dentro del grupo de la Universidad de Chile, donde se muestra para ciertos escenarios, se describen ciertos escenarios de ruptura y se ven las aceleraciones sísmicas. La aceleración se traduce en la fuerza que tienen que resistir los edificios, las infraestructuras que están en el suelo. Mientras más aceleraciones, más esfuerzo va a sufrir la infraestructura y es lo que tiene que resistir en cierta forma. Entonces se pueden, según estos modelos, se pueden alcanzar valores de 0,8 G, 0,8, o sea, un 80% de la aceleración de gravedad. Son valores bastante altos. Para el sismo de las Melosas del 58 hay evidencias que superó la aceleración de gravedad. Para ponerlos en contexto, en Santiago, por ejemplo, para el 2010 se sintieron aceleraciones del orden de 0,3. En Concepción alcanzaron, si no me equivoco, el orden de 0,4, 0,5 Gs. En Valparaíso estuvieron también cerca del 0,3, 0,2 G. Entonces son magnitudes, o sea, son intensidades un poco mayores que las que en sectores muy cercanos a la falla podrían darse. La gracia de los sismos superficiales es que las aceleraciones se
atenúan rápidamente con la distancia. Y ahora un poquitito contarles o mostrarles qué pasa con las normas, cómo se enfrenta esto en Chile. Y existen dos también grandes ramas, uno que se asocia a los instrumentos de planificación territorial, que están principalmente normados por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que depende de la anterior, y particularmente el artículo 2.117 de la UOC, que señala que existen ciertas áreas de riesgo, ¿ya? Se define, esto está hoy en día en conversación, en modificarlo y actualizarlo, y por otro lado están las normas sísmicas chilenas, ¿ya? Y las normas sísmicas chilenas, que son las dos que estoy mostrando ahí, la 433 y la 2369, son normas que más bien se asocian a cómo construimos nosotros para que esa construcción resista a los sismos. Y esta construcción que resista a los sismos está definida, o estas normas están definidas o elaboradas por una comisión de la Asociación Chilena de Ingeniería Antisísmica, ¿ya? Es una asociación profesional científica que define esta por una comisión adentro, y que finalmente las hacen llegar al Instituto Nacional de Normas, ¿ya? Y quien las publica finalmente. Y estas normas son indicadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, por lo tanto tienen, de alguna forma, tienen que aplicarse, según lo que señala la ley y el organismo. Respecto a las normativas, bueno, tenemos entonces, como les comentaba, los instrumentos de planificación territorial, que son los que finalmente para el área de riesgos naturales, o amenazas naturales, por decirlo de mejor forma, consideran unos estudios que se llaman estudios de riesgo, en los cuales se van y se integran ya sea a los planes reguladores comunales o a los planes reguladores intercomunales o metropolitanos. En el caso de nosotros estamos viendo más bien qué pasa con el plan regulador metropolitano, ¿ya? De Santiago, que vendría a ser el caso de este segundo. Y la ley, en el fondo, les da la potestad planificadora a el Consejo Comunal y a la Seremi y Minbu para ver si las áreas, por ejemplo, de riesgo, se llevan a norma o no se llevan a norma. Y por otro lado, ¿a qué norma se lleva? ¿Ya? Finalmente la decisión, que es la decisión final, está dada por esto, por las aprobaciones respectivas o bien de los consejos comunales o de la Seremi y el Ministerio de Vivienda. Y en ese sentido, es bien importante de nuevo recalcar que esto está alimentado por estudios técnicos, que son los que finalmente dan, o bien reconocen cuáles son las áreas que pueden llamarse áreas de riesgo, y dan finalmente, en la elaboración de los planos reguladores comunales, la propuesta de zonificación, más la ordenanza que podría ordenar, o más bien cómo va a regir la ordenación del territorio. Y por último, como consideraciones finales, quería mencionarles que efectivamente lo que se está haciendo en esta comisión, a mi modo de ver, es muy importante, dado que, si bien la falla de San Ramón, y a mi parecer sí debe considerarse dentro de los instrumentos de planificación territorial que estamos viendo en Santiago, tanto el PRMS como los planes reguladores comunales, creo que esto va de alguna forma también marcar un precedente, porque la falla de San Ramón no es la única falla activa de Chile. Esta falla es una falla y es un problema que a medida que vayamos conociendo más el territorio, que es un territorio dinámico, van a aparecer cada vez más fallas activas que van a tener que de alguna forma también ser normadas. Ahí tenemos casos, por ejemplo, la falla de Liquiñovsky, que es la falla que generó el terremoto de Puerto Aysén en el 2007. Tenemos la falla de Magallanes, que pasa por Magallanes y que digamos que una falla que generó terremotos históricos en 1949. Tenemos fallas también en el norte, en el frente cordillerano, que ha generado terremotos. Tenemos otras fallas que han sido estudiadas como activas, también más bien en el sector de la costa. Entonces cada vez más va a ir apareciendo esta necesaria regulación de cómo conviven los centros poblados y el ordenamiento territorial con fallas activas o potencialmente activas. Bueno, eso quería comentarles para tratar de mantenerse y ser bien corto y preciso en el tiempo. No sé si tienen preguntas,
Espero haber sido claro en la presentación. Muchas gracias, doctor Rodrigo Raúl. Creo que ha sido muy interesante poder escuchar esta primera exposición, es la primera que tenemos en la comisión, pero que nos da cuenta de lo que pasa con la falla de San Ramón. Empezamos a interiorizarnos más. Yo no sé si les parece a las diputadas y diputados que escuchemos la segunda exposición, la del doctor Gabriel Easton, y posteriormente poder hacer preguntas teniendo ya ambas exposiciones hechas. Si les parece bien, entonces le damos la palabra al profesor Gabriel Easton, el profesor titular, director de la Escuela Posgrado y Educación Continua, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida, profesor Easton, si le parece bien también 15 a 20 minutos, tal como tuvo el profesor Rodrigo Raúl. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas. También buenas tardes, Rodrigo, un gusto verte nuevamente en esta instancia, en instancias como esta en relación a la falla de San Ramón, que como dices hemos venido estudiando y que tú has tenido un protagonismo también muy, muy grande. Voy a compartir pantalla para comenzar con mi presentación, que también voy a tratar de supeditar a unos 20 minutos. Y bueno, agradezco nuevamente a Rodrigo porque esto va a permitir también pasar más rápidamente por algunos antecedentes que él ya mencionó con bastante profundidad. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve perfecto. Ok, ¿y se ve mi cursor o no? La flecha. También se ve tu cursor. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es una imagen que muestra, como decía Rodrigo, cuál es la situación de la falla San Ramón en el Piedemonte cordillerano. Y esta es una falla que es relevante desde el punto de vista de la tectónica de la montaña, la tectónica que construye cordilleras, puesto que todo el frente cordillerano, de alguna manera, debemos su relieve, en buena medida a la acción de esta falla, que ha estado activa durante millones de años y que lo sigue estando, ¿no? Sigue construyendo esta parte de la cordillera tal como lo ha hecho durante millones de años. ¿Y qué implica en este diagrama en 3 dimensiones, en donde la línea negra representa la traza de la falla San Ramón tal como la conocemos hoy día, que es donde la superficie de falla intersecta la topografía en el fondo? Este esquema que está acá representa un corte tal cual uno hiciera un corte en una torta. Y de esa manera uno puede observar las capas que conforman la cordillera principal, occidental en este caso, cómo están deformadas, que son rocas antiguas de 31, 22 millones de años, 16 millones de años, y aquí se muestra cómo la falla San Ramón levanta esas capas, deforma el frente cordillerano y monta rocas muy viejas sobre sedimentos del Valle Central de Santiago. Y se ve entonces la falla cómo profundiza hasta por lo menos unos 10 kilómetros, ahora sabemos que en realidad un poco más, son unos 15, incluso 20 kilómetros de profundidad, y de esa manera entonces se conecta con la geología de esta zona. ¿Qué es lo que implica esta falla? Sabemos que implica una posibilidad de terremotos corticales, superficiales, que ocurren no a ventanas tan frecuentes de tiempo como los terremotos de subducción, sino más bien a ventanas de tiempo de cientos y miles de años, pero que son importantes. Y también implica la posibilidad de ruptura en superficie, tal como lo mencionaba Rodrigo. Esta es una imagen de uno de los últimos trabajos que muestra algo que es bien importante, porque al inicio, cuando planteamos esta posibilidad a través de la memoria inicialmente de Rodrigo, su tesis doctoral, el trabajo de Rolando Armijo, que fue muy importante, la labor que hizo Rolando Armijo y la colaboración con el Instituto de Física del Globo de París, con la Universidad de Chile, inicialmente no se planteaba la posibilidad de una falla inversa activa en el borde de la cordillera occidental, y ahora en realidad ya no solamente tenemos la falla San Ramón, sino que se está entendiendo que también tenemos otras fallas como la falla Cariño Botado en los Andes y también la falla de Mesamávida más al sur, es decir, todo el frente occidental de la cordillera parece estar de alguna manera controlado por fallas. Y eso ha sido en buena medida un conocimiento levantado gracias a numerosas tesis y trabajos de estudiantes que han sido muy, muy relevantes
muy importantes y lo siguen siendo. Esta es la forma como se aprecia el piedemonte cordillerano. Ustedes verán que no es muy fácil ver que aquí hay una falla activa. O sea, no es muy fácil darse cuenta de ello, e incluso para los geólogos y geólogas que estudiaron todo este sector anteriormente, así lo fue. Y de esa manera fue mapeada incluso como una falla que tenía otras características, si es que existía, e incluso más bien de manera normal e inactiva. Y eso fue relevante porque, por ejemplo, gracias a ese tipo de concepción, se tomó la decisión en su momento de instalar, de emplazar instalaciones tan importantes como el Centro de Estudios Nucleares, muy cerca de esta falla, que en ese momento el conocimiento era muy distinto al que se tiene hoy día. ¿Qué es lo que vemos en el piedemonte? Podemos ver una serie de escarpes que manifiestan de alguna manera la presencia, tal como señalaba Rodrigo, de la falla San Ramón. Los escarpes, puestos en términos geológicos, uno los puede caracterizar en tres grandes grupos, que es lo que hizo Rodrigo en su tesis doctoral, entre otras cosas, en que los más antiguos son los en color naranjo, los intermedios son en color amarillo, y los más recientes, las unidades de suelo más recientes del Piedemonte de Santiago, son en colores claros. Y ustedes pueden ver aquí que esta morfología se reconoce en ella, por ejemplo, el Cerro Calán en esta zona de acá, el Cerro Apoquindo en esta zona de acá, los rulos, aquí está la quebrada de Ramón, y aquí está la quebrada de Macul. Y en esta zona de acá, en donde identificamos, gracias a la tesis doctoral de Rodrigo, que había un escarpe muy joven, muy reciente, de una edad máxima de 45.000 años, ahí fue donde decidimos realizar las trincheras, que fue gracias justamente al estudio de la Sereni-Minbu RM, realizado entre 2011 y 2012, estudio riesgo y modificación PRMS Falla San Ramón, que se convencieron de la importancia de esto, y gracias a ello entonces logramos excavar y logramos ver directamente la falla San Ramón cortando sedimento del suelo de Santiago. Este esquema intenta mostrar por qué es tan difícil ver en superficie una falla activa como la falla San Ramón. Y aquí se intenta mostrar la evolución del terreno afectado por una falla. Aquí arriba a la izquierda tenemos el suelo antes de un fallamiento. Después, inmediatamente a la derecha, durante el fallamiento, se muestra cómo el bloque oriental sube respecto del bloque occidental, en este caso varios metros, y esta parte se queda inmediatamente sin sustento y se derrumba. Y por lo tanto, la falla queda inmediatamente oculta por su propio derrumbe. Y de esa manera, nuevos terremotos van haciendo lo mismo, van levantando cada vez más el terreno, y la falla va quedando oculta siempre por sus propios derrumbes, de modo tal que lo que uno ve en terreno es estos escalones geomorfológicos de falla, que son los escarpes de falla, que de alguna manera evidencian dónde se encuentra la falla más bien en subsuperficie. Y por eso es importante excavar, y eso fue lo que hicimos el año 2011 y 2012, gracias a este estudio realizado para la Sereni-Minbu, en que gracias a esta excavación lo pudimos ver inmediatamente en este escarpe o escalón de falla, la falla llegando a la superficie y cortando sedimentos muy recientes del suelo de Santiago, tal como se muestra en esta imagen, en que lo que se indica aquí es un fotomosaico con 1 metro mide cada uno de esos cuadrados, con la falla cortando sedimentos del suelo de Santiago y llegando incluso hasta la superficie. Esta es la demostración fundamental de que la falla está activa, que ha generado rupturas en los últimos 17.000 años, el último hace 8.000 años, y que es capaz de dislocar el suelo de Santiago, moviendo por lo menos unos 5 metros, tal como vimos a partir del estudio de las trincheras, durante un terremoto, un bloque respecto de otro, a lo largo de decenas de kilómetros, que pueden ser entre 30 y 50 kilómetros en el Piedemonte de Santiago. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de ese estudio? Que fue, como mencionaba, muy importante. La primera fue que la falla San Ramón se encuentra activa en términos geológicos y también sísmicos. Fue una demostración, como decía, fundamental, en que se mostró directamente la falla mostrando a sedimentos del suelo y llegando hasta la superficie del Piedemonte de Santiago, que representa una amenaza con
potencial de ruptura en superficie de varios metros, que ha presentado eventos en los últimos 21.000 años y en particular hace 17.000 años y 8.000 años, que la ruptura en superficie puede darse en bandas de decenas de metros de ancho, y aquí estimamos en unos 300 metros por lo menos la ubicación de la falla en superficie, y que esta amenaza sísmica de activarse puede superar largamente la intensidad de los eventos previstos para Santiago por la norma NSH 433. Es decir, por una parte tenemos la posibilidad de ruptura en superficie y por otra parte intensidades mucho mayores a las que estipula la norma. Y por lo tanto en ese momento recomendamos, además de realizar más estudios, siempre va a ser bueno en ciencia realizar más estudios, lo cual no va en desmedro de que en algún momento tengamos que tomar decisiones en favor de políticas públicas virtuosas en este tema. Y también se recomendó directamente modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para incorporar la falla en San Ramón, como también la norma sísmica NSH 433. ¿Qué fue en ese momento lo que se indicó, lo que se recomendó específicamente? Aquí ustedes pueden ver a la izquierda la traza de la falla de San Ramón, tal cual la muestra en el estudio de la Seremi-Minbu RM 2012, en donde la línea negra representa donde llega la falla en superficie, en el piedemonte cordillerano, entre los ríos Mapocho por el norte y Maipo por el sur, acá. En la imagen del centro se muestra un esquema idealizado de un escarpe de falla, en que la falla está sistemáticamente mapeada a los pies del escarpe, y recomendamos entonces una zona de seguridad de unos 300 metros, 100 metros hacia el oeste y 200 metros hacia el este, de donde está mapeada la falla. Esto producto de que los escarpes tienen ese ancho en general, y es en donde están los escarpes usualmente en donde se encuentra la falla, y por lo tanto de esa manera se justifica el ancho de la zona de potencial ruptura en superficie, como también incorporar la traza secundaria de la falla, que también son importantes, no solamente la principal, sino que, como se muestra muy bien, pueden generar también ruptura en superficie. En ese momento también se mencionó la importancia de abordar la demanda sísmica, diferente de la falla de un terremoto producido en esta falla eventualmente, respecto de los terremotos generados en la subducción. Y en el gráfico de la derecha se muestra cómo, por ejemplo, ante tres registros, el registro de una falla, que en este caso no es de Chile, sino que es de Estados Unidos, en donde hay mucho más avance en estos temas, pero respecto de fallas activas, en el terremoto de 1994, se muestra que terremotos corticales, tal como han ocurrido también más recientemente, pueden alcanzar aceleraciones del suelo, intensidades muy importantes, y también son terremotos muy violentos. Es decir, llegan muy rápido, producen mucho movimiento y se terminan muy rápido también, a diferencia de otros tipos de terremotos como los que se muestran acá, en que en general llegan un poco más desfasados en el tiempo y también duran varios minutos. En el caso de una falla activa, el terremoto se puede acabar al cabo de 20 segundos o 30 segundos, y en cambio en un terremoto interplaca como el del Maule en 2010, los terremotos duran 2 minutos, 3 minutos, incluso mucho más tiempo. Entonces una diferencia muy grande. Y en el campo normativo, en la imagen de la izquierda acá abajo, se muestra cómo Santiago se encuentra en zona 2, en que no es la más intensa, en donde le corresponden aceleraciones del orden de 30-35%, cuando las simulaciones de terremotos potenciales en la falla de San Ramón sugieren que estas producirían del orden de 80%, es decir, por lo menos unas 2 o 3 veces más de lo estipulado en la norma. También lo que se mencionó en ese estudio, en ese momento, fue que la mitad de Santiago, por lo menos, estaría afectado a aceleraciones que superarían la norma, tal como acabo de mencionar, y por eso entonces la importancia de incorporar tanto la franja de ruptura como también la posibilidad de incorporar cambios en la norma sísmica. ¿Qué otras cosas hemos avanzado en relación a esta falla? Más recientemente, aquí hay una foto que muestra el escarpe de falla justo atrás, hacia el este del Centro de Estudios Nucleares, en donde
hemos realizado, gracias justamente al apoyo de la SECCHEN, que han estado muy preocupados también por estos temas de manera muy proactiva, generando también conocimiento, y gracias a ello también hemos podido realizar algunos experimentos y también instalar estaciones sismológicas, de modo tal de constreñir mejor cuáles son los efectos geológicos y también de qué manera se manifiesta sísmicamente esta falla. Y aquí se muestra un perfil, en este caso en azul, justo atrás al este del Centro de Estudios Nucleares, en donde ustedes pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, este es el Centro de Estudios Nucleares, y este perfil en azul es justo el que se muestra acá a la derecha, en donde se muestra un método de geofísica que se llama de resistividad, que permite sugerir o estudiar en subsuperficie la falla sin necesidad siempre de tener que estar excavándola, o justamente previo a determinar dónde realizar una excavación. Y ustedes pueden ver aquí cómo estos perfiles muestran de manera bastante clara que hay dos unidades puestas en un contacto abrupto lateral, una aquí y la otra acá. Este es otro perfil que muestra lo mismo en la misma área, es decir, dos observaciones que son consistentes y que indican que la falla San Ramón efectivamente se encuentra en ese lugar, aproximadamente a unos 280 metros de donde está el Centro de Estudios Nucleares. Esta es una imagen que muestra efectos del terremoto de Chichí en 1999, en que gracias a este terremoto, o debido a este terremoto, un terremoto de magnitud 7,6, con rupturas de 80 kilómetros de largo, generó escarpes en superficie del orden de 2 a 9 metros en la vertical, es decir, desplazamientos verticales de 2 a 9 metros, y ustedes pueden ver aquí una configuración que es muy parecida a la izquierda a lo que nosotros estamos obteniendo sistemáticamente en la falla San Ramón. Es decir, hay ejemplos en el mundo que pueden ser comparados a lo que nosotros hemos estado encontrando en la falla San Ramón y que dan cuenta justamente de la relevancia en cuanto a peligro sísmico. En cuanto a sismicidad, la falla tiene sismicidad asociada, y este es un mapa que muestra cómo la sismicidad entre los años 2017 y 2019, gracias al estudio desarrollado para la ONEMI a través del Centro Sismológico Nacional, se muestra de forma muy detallada con dos franjas de sismicidad inmediatamente al oriente de Santiago, en la cordillera principal, una en la alta cordillera debido también a fallas activas, por ejemplo, una de las cuales seguramente ocasionó el terremoto de Las Melosas que mencionaba Rodrigo en 1958, y otra franja que está aquí, que se ubica inmediatamente bajo el frente cordillerano, que asociamos a la falla San Ramón, tal como se ha mostrado también en estudios anteriores. La simulación de un escenario de ruptura con un terremoto de magnitud 7,5 en esta falla, con 50 kilómetros de largo ya no solamente entre los ríos Maipo y Mapocho, sino también hacia Pirque, entrega un esquema como este, con una ruptura potencial en superficie de la franja gris, con desplazamientos, dislocaciones del suelo de varios metros a lo largo de 50 kilómetros eventualmente, y también intensidades, toda esta zona, por lo menos la mitad o casi gran parte de Santiago, en donde se supera largamente lo que estipula la norma sísmica para diseño en la materia. Estas son cosas que hemos venido avanzando y que de alguna manera sustentan la simulación que les mostraba anteriormente. Esta es una imagen de muy alta resolución de la topografía entre los ríos Mapocho por el norte y hasta Pirque por el sur, en donde se muestra ya la falla, tal como la estamos mapeando en el sector de Pirque, y también en el sector de Macul, en donde se ven las piscinas acá de decantación, aquí el escarpe de falla donde realizamos las trincheras que nos permitieron demostrar que la falla es activa y rompe la superficie, y en este sector de acá es en donde se encuentra uno de los condominios que están proyectados sobre esta falla, que se muestra la ubicación en este sector de acá, en donde la ubicación de la traza de la falla San Ramón está muy cercana y en cierta medida parte de este condominio estaría proyectado entonces justamente por sobre una de las trazas de esta falla, tal como se muestra en este sector, en donde la traza está aquí, en línea roja, y el condominio es este de acá, y ese rasgo que se muestra aquí
corresponde a este rasgo que se muestra en este sector de acá. Esto demuestra entonces la importancia de tener información pertinente que sea disponible a la ciudadanía, como también que sea disponible también para los proyectos que se quieren desarrollar en el Piedemonte de Santiago, de modo tal que esa información sea usada y se permita entonces avanzar hacia una ciudad que sea un poco más sostenible. En este estudio lo que mostramos es cómo, ante la falta de regulación, a partir del año 1979, la mancha urbana de Santiago se ha venido montando sobre la traza de la falla San Ramón entre los ríos Mapocho por el norte y Maipo por el sur, quedando hoy día aproximadamente un 45% de esa traza sin urbanizar, y también con una población creciente que está expuesta a esta amenaza, estimada en por lo menos 1,7 millones de personas en las comunas del sector oriente de la capital, y en varias decenas de miles de personas las que viven directamente sobre la traza de la falla San Ramón hoy día. Finalmente, en relación a la probabilidad de un evento importante como este, hemos estimado, sin base estadística, pero sí con fundamento observacional, geológico, una probabilidad del orden de un 3% de un terremoto grande de una magnitud 7,5 a lo largo de la falla San Ramón que pueda generar ruptura en superficie, y de un 13% en los próximos 500 años. Como digo, esta estimación no tiene base estadística, pero sí es consistente con las observaciones geológicas que hemos venido encontrando. Y algo que sí es muy importante, independientemente de las estimaciones de probabilidad, nos parece relevante avanzar en aproximaciones determinísticas, tal como recomendamos al MIMBU en el año 2012, en que el plan regulador incorpore la falla y se prohíba directamente la construcción sobre la traza de la falla San Ramón, de modo tal de priorizar la seguridad de población y también la información ante una potencial activación de esta falla. Un ejemplo en el mundo lo constituye la Alquist-Priolo, la ley Alquist-Priolo de 1972 en California, en que la legislación prioriza la seguridad de población, los asentamientos humanos y su desarrollo sostenible por sobre cualquier otra consideración, fomentando también la toma de decisiones sustentadas en el conocimiento científico. Hay una cosa interesante de esta ley, y es decir, que no inmoviliza. ¿Por qué? Porque ante la incertidumbre, es decir, ante la posibilidad de que la falla en cuestión no se encuentre en la zona en donde se quiere desarrollar un proyecto, por ejemplo, lo que hace la ley es permitir que se desarrollen estudios pertinentes de modo tal que los interesados en esos proyectos puedan también levantar conocimiento y ya sea demostrar que la falla no está ahí o corroborar que la falla está ahí, y por lo tanto se mantenga entonces la interdicción de acuerdo a esta ley. Nos parece sumamente relevante avanzar hacia esquemas como ese en perspectiva de tener una sociedad y una ciudad más resiliente, capaz de resistir y recuperarse rápidamente de los riesgos humanos, sociales y medioambientales, tal como lo ha estipulado la ONU, las Naciones Unidas, en 2018, y por eso nos parece relevante insistir en las recomendaciones de modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para incorporar la falla San Ramón de modo tal que no se permita construir directamente sobre la falla, de modo tal también que la información de dónde se encuentra la falla esté disponible para toda la ciudadanía, para que se puedan tomar decisiones, como también avanzar en un plan de respuesta ante un escenario de ruptura sísmica. La ONEMI, quien ha tomado de manera muy seria esto, está avanzando en este plan, y también profundizar en el conocimiento y, por supuesto, en educación y comunicación del riesgo hacia la ciudadanía. Eso es por mi parte. Finalmente, solo quisiera mencionar otro ejemplo, ya Rodrigo mencionó algunos. Este es el ejemplo de 1891, una falla muy similar en Japón, en el medio de Japón, de las montañas. Se activó en un momento en que no se tenía idea de la falla, no había ningún indicio de su posible activación, y como resultado unas 7.200 personas fallecieron en ese momento, y así como
Hay otros ejemplos, tal como en Kobe en 1995, en que también por una falla activa, en ese momento más de 6.000 personas fallecieron justamente producto de la ruptura en superficie. Entonces estamos hablando de riesgos reales, casos que han ocurrido en el mundo así lo acreditan, como también los antecedentes que hemos venido levantando, que cada vez más dan cuenta que esta falla es importante, peligrosa y que constituye un riesgo para la ciudad y para la población. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Easton. Creo que ha sido una presentación muy completa que nos da cuenta, junto con lo que ha presentado el doctor Rodrigo Raúl, de la situación de la falla. Si les parece, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, reflexiones de los integrantes de la comisión, así que ofrezco la palabra. Sí, diputado Labra. Sí, quería preguntarle a don Gabriel si llegamos a una certeza hoy día del 3% de posibilidades de un sismo importante. Si seguimos estudiando, nos acercamos a tener más certeza, ¿cierto? O sea, si tenemos más investigación o más mirada sobre el territorio, podemos ir descubriendo que ese porcentaje puede crecer. ¿Cómo esa es la dinámica del estudio? O sea, podemos llegar a tener más certeza si tenemos más conocimiento del territorio, porque el avance entre los años que se plantean hasta ahora han sido mucho más rápido en los últimos años que antes. Por ejemplo, la cita del terremoto de Las Melosas es como lo más cercano que tenemos en medición y con destrucción, ¿cierto? En Santiago o en la parte más alta cercano a Pirque, por ahí. ¿Es así o estoy muy fuera de la lectura que hay que hacer? Gracias, presidente. Gracias, amado diputado Labra. ¿Hay alguna otra palabra solicitada? Diputada del Real. Muchas gracias, presidente. La verdad que muy interesante el tema. Lo felicito por haber generado esta instancia. Saludar también a los invitados. Mi pregunta es, aproximadamente ¿hace cuánto tiempo se tiene conocimiento que existe esta falla? Y también si han habido algunas iniciativas o aproximaciones de tipo legislativa o a través de los ministerios, como para poder incorporarla al plano regulador metropolitano y poder prohibir justamente el tema de la construcción alrededor de la falla. La otra pregunta es, en caso de terremoto, ¿cuántos segundos o minutos en el fondo podrían transcurrir en que esto realmente se abra o genere el desastre como para poder generar los planes de evacuación para la gente que vive ahí? Si sería posible empezar a generar algún proyecto de plan de evacuación. Y lo otro que me preocupa mucho es el tema de justamente de la central radioactiva que decía que había por ahí cerca, que en el fondo eso sí que también es un tema muy preocupante, porque no solamente implicaría el peligro para la gente que vive alrededor de la falla, sino que ya me imagino, para la región de Santiago en su totalidad. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. El diputado José Pérez, pido la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la importante información que han entregado los maestros profesores, ¿no es cierto?, don Rodrigo y don Gabriel. Tremendamente valiosa toda su información. Yo quisiera hacer un par de consultas. ¿Cuáles son los últimos 2 registros que tenemos de movimientos de tierra, de temblores más fuertes en los últimos años, y el grado de intensidad? ¿Y qué posibilidad de predecir, de acuerdo a los actuales estudios, con algunos días de antelación, si existe o no la posibilidad de algún sismo en ese lugar o en otros lugares del país? Nada más. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, diputado Labra. Quería hacerle
se me olvidó lamentablemente agradecer las brillantes exposiciones de ambos, don Rodrigo y don Gabriel. Quería preguntarle a don Rodrigo, hay una lámina que me llama la atención, es justamente cuando se habla del plan regulador comunal y el plan regulador metropolitano, que funcionan como, según el esquema, están separados y llega al plano comunal, y el otro son como, van en líneas separadas. Y creo que la visión es distinta. ¿Cuál es la interacción que hay entre ambas, entre el plano regulador regional y el plano comunal? Porque si no se pueden hacer cosas muy raras en la comuna sin que se regulen desde una mirada más territorial, más amplia. Eso quería que me aclarara, porque esa lámina me parece interesante. Además de cómo afectan las normas esas que podríamos seguir regulando, o seguir avanzando, los dos pasos que ustedes quieren establecer como necesarios de avanzar, de regular. La NCH 433 y hay otra más que se me escapó ahora, gracias al tiempo. Muy amable. La 2369 me parece que era la otra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, yo también pido la palabra. La diputada Carlos, sí. Gracias, presidente. Primero que nada, agradecer a los invitados. Yo me recuerdo, si mi memoria no falla, que el gobierno regional financió 2 estudios al respecto. Yo me acuerdo, yo era core en uno, en el último creo, que no sé si al final, yo después dejé de ser core, si es que terminó, porque en algún minuto ese estudio era precisamente para ver dónde terminaba y dónde partía, porque en algún minuto se nos mostró en el gobierno regional que quedaba como en los Arnechea arriba, terminaba ahí, y se decía que en una de esas llegaba a Colina y no se sabía dónde terminaba, para ver precisamente dónde terminaba, dónde empezaba y terminaba. Yo no sé si ese segundo estudio se terminó, qué pasó con eso, porque también era importante, precisamente para el estudio de la misma falla, saber cuál era el rango de inicio y término de ella. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera, diputado Carter. Muchas gracias, presidente. Tengo un par de preguntas. En el caso de un evento sísmico de alta destrucción, ya sabemos que esta franja se ve afectada. ¿Cuál sería la escala de destrucción que afectaría a Santiago? Me gustaría saber eso, porque es un tema que se ha hablado durante mucho tiempo, durante muchos años, donde se ha centrado en las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén, pero ¿qué es lo que sucedería, por ejemplo, en el centro de Santiago? Porque claramente un sismo no solamente afecta el lugar donde se va a hacer la ruptura, que sería en esta franja, sino que también se vería castigada por el movimiento tanto la cordillera como también el valle. Frente a eso y frente a las casas, ¿cómo sería el nivel de destrucción? Eso es la primera pregunta, en el caso de un evento, que sucede un evento. Y el segundo, ¿qué otras grandes ciudades hay conviviendo con este tipo de fallas? Yo sé que hay varias, pero como esta característica, ¿hay más o es única dentro de todo el tipo de fallas que podrían existir y afectar a ciudades? Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada tiene alguna pregunta? Yo quisiera agregar las siguientes. Bueno, les tenemos un bombardeo de preguntas, creo que hay mucho interés en saber y entender bien lo que ustedes nos han expuesto. Yo me sumo a las que se han hecho, pero quería agregar lo siguiente. Ustedes hicieron una serie de sugerencias. Está este estudio del 2012 en particular, que yo tuve la oportunidad de estudiarlo y leerlo. Hay una serie de sugerencias que aquí también el profesor Isto me parece que la mostró al final. Quiero saber si fueron tomadas esas sugerencias por la autoridad, cuáles sí, cuáles no, cuál ha sido la respuesta en términos de incorporar las sugerencias que se hacen en estos estudios. En particular, bueno, está la de plano regulador, pero me parece que hay varias otras. Por otra parte,
Quisiera saber si en alguna otra falla de las que hay en el país sí se han hecho modificaciones a planos reguladores o a algún aspecto que haya permitido mejorar la seguridad en algún otro punto del país. En el extranjero me parece que mostraron ustedes ya una ley que va en esta misma dirección, pero particularmente me interesa saber en el caso de Chile. Y en tercer lugar, ustedes mencionan que hay un 45%, me parece, que todavía no está construido sobre la falla. Me pareció escuchar ese número. Y recomiendan no construir en una franja de 300 metros. Pero ¿cuál es la sugerencia allí donde ya hay construcción? Que es, bueno, existen, están las casas o algunos servicios públicos o comunitarios. Pero en particular sé que hay muchas casas, un 55% de los 20 y tantos kilómetros están construidos. ¿Cuál es la recomendación que ustedes han hecho respecto de aquellas que ya están construidas y cuál ha sido el tipo de respuesta que ha habido hasta acá de la autoridad a través del tiempo? No sé si les parece, les damos tiempo para responder, son varias preguntas, y después si hay otras podemos hacer una segunda ronda a partir de las respuestas. No sé quién quiere partir, profesor Raúl, profesor Easton, ustedes decían. ¿A quién le...? ¿Quieres partir tú, Rodrigo? Si no, parto yo. Bueno, parto yo. Yo creo que no tengo todas las respuestas a todas las preguntas, así que seguramente respondiendo algunas, Gabriel podrá complementar respuesta o, bueno, responder cosas de las cuales no tengo respuesta. Bueno, voy a partir con algunas respuestas a las preguntas. No voy a pasar por todas, más bien, pero de la diputada del Real, que hace algunas preguntas sobre desde cuándo se conoce la falla. La verdad es que, como de alguna forma hicimos esta vista como de línea del tiempo, la verdad es que la falla se conoce desde más o menos los 50, se sabía que había algo ahí. Pero sin embargo no está clara, o no se sabía también, ha ido cambiando el conocimiento, ha ido cambiando cómo se está viendo, qué se entiende por falla. Y en ese sentido yo diría que se empieza ya como cuajar en buen chileno la situación más o menos desde el 2000 en adelante. Desde el año 2000 con mi memoria y después con el trabajo que está metido también dentro del trabajo de la tesis, que bueno, no es solo mi trabajo, es el trabajo del equipo donde participó el profesor Easton, como nombró a Rolando Armijo, hay una serie de personas dentro del núcleo de los departamentos de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile. Participaban muchas personas y creo que ese fue el impulso finalmente como de, repito, cuajar el conocimiento sobre la falla. Por otro lado, sobre el tema de qué pasa si hay una ruptura, cuánto tiempo hay y todo, desde el momento que se inicia la ruptura, particularmente en estos sismos corticales o este tipo, la verdad es que apenas empieza el sismo se produce la ruptura más o menos al mismo tiempo, es todo sincrónico y son aproximadamente 20 segundos, 30 segundos de ruptura. Entonces la verdad es que va a depender mucho de cómo se conoce la sismicidad, cómo siguen estudiándose, cómo se van produciendo los patrones, cómo va a poder de repente pensar en que pueda existir alguna evidencia de sismicidad asociada a la falla o no, cómo decir, a lo mejor estos sismos chiquititos están mencionando o están dando una alarma, pero eso todavía yo creo que es parte de los estudios, así como para poder de alguna forma predecir. Y en ese sentido, claro, la evacuación más bien en ese caso es una evacuación inmediata y que tiene que estar preparada más bien a priori, entenderse que como esto ocurre en un solo momento, o sea, si nos ha tocado, y me imagino que todos quienes estamos acá presentes, nos ha tocado vivir algún terremoto, temblor fuerte, hemos sabido que desde el momento que uno se da cuenta realmente que está temblando, que pasa el temblor, uno alcanza más bien a proteger a los que están alrededor, y no es mucho más las acciones que uno puede hacer. Entonces es más bien tener esta medida preventiva que en muchos casos lo está tomando la ONEMI y que se está haciendo de forma previa. ¿Cuál más? Bueno, con respecto a ciudades que están conviviendo con fallas, esta fue voy medio desordenado porque anoto medio rápido, medio desordenado. El diputado Carter hizo una pregunta sobre otras fallas o ciudades que están conviviendo en el mundo.
con este tipo, o ciudades que están conviviendo con este tipo de fallas. Bueno, tenemos en general, hay una serie de ciudades que, por ejemplo, están ubicadas en los pies del Himalaya, que han sido afectados por terremotos históricos, han habido muertes, una cantidad de muertes muy importante, ¿ya? En Irán, en Pakistán, en China, en India. Nosotros también tenemos por los dos lados de las cordilleras, tanto por el lado argentino como por el lado chileno, tenemos fallas, como mostró el profesor Easton, a lo largo del frente cordillerano, tanto argentino como chileno existe este tipo de fallas activas. Y, por ejemplo, hay un terremoto muy importante, que fue el terremoto Caucete en Argentina, en San Juan, que causó muchos daños, ¿ya? Y ese es un terremoto de algunas similitudes con la falla San Ramón. Bueno, está todo el sistema San Francisco, California, con la falla San Andrés, que es una falla de rumbo, pero también una falla superficial. Entonces, en el fondo, no es tan único el panorama. Sin embargo, dentro de eso, las características de la falla San Ramón son unas características que hacen bastante notoria la falla, bastante notoria la actividad de la falla, ¿ya? Respecto a qué pasa en Chile, esta es del diputado Hirsch, la pregunta al señor presidente. Respecto en Chile, la verdad es que no ha sido muy normado el tema de las fallas activas, no ha sido muy tomado. Hay un intento de plan regulador intercomunal de la costa Tarapacá, donde en el fondo se están definiendo restricciones para las fallas que tienen características activas o potencialmente activas que están en la costa. Y en ese sentido se están estableciendo algunas franjas de restricción, pero ese plan regulador intercomunal está en este momento detenido por unos temas más bien administrativos. Entonces está ahí congelado y la verdad es que no sé muy bien qué irá a pasar con eso. Ya escapa un poco de mis manos, lo mío del dominio técnico, escapa un poco de mis manos qué va pasando con lo administrativo en forma posterior. Y por último, que me quedé dejé la pregunta al diputado Labra para el final, porque quizás la respuesta es un poquitito más larga, ¿ya? No sé si podré compartir pantalla nuevamente, si se me permite, como para apoyarme en la... Estás habilitado. Ya, perfecto, ahí estoy abriendo, y en el fondo, claro, tiene razón de que es importante ahí se me escapó la ventana de Zoom. Aquí está. Entonces, ahora se está viendo, ¿no? La presentación. ¿La lámina? Sí. Ay, se me corrió. Bueno, efectivamente existen estos dos instrumentos de planificación territorial. ¿Cuál es la diferencia de estos dos planes reguladores intercomunales o metropolitanos versus los reguladores comunales? Es que los reguladores comunales se enfrentan, es un detalle o es un instrumento de mayor detalle que se encarga de regular el área urbana de cierta comuna, ¿ya? Si una comuna, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ya que estamos hablando de Santiago, la comuna de Peñalolén, tiene un área urbana que llega hasta un límite, de ese límite hacia afuera, que es por ejemplo la punta de los cerros, por decirlo en buen chileno, no queda normado dentro de lo que hace el plan regulador comunal, pero sí está esto supeditado a lo que diga el plan regulador, en este caso metropolitano. El plan regulador metropolitano define el área urbana en general de la metrópolis de Santiago, ¿ya? Define en parte general cuáles, por ejemplo, son las densidades generales que deben cumplir ciertas áreas de Santiago. En el fondo dan directrices, pero que son un poquitito más generales, ¿ya? Y de la misma forma, el plan regulador intercomunal o metropolitano diseña, o más bien señala, cuáles son las áreas de riesgo. Y los planes reguladores comunales, que son áreas de riesgo intercomunales, son áreas de riesgo más bien grandes, pueden ser un poquitito más generales, y los planes reguladores comunales lo que hacen es especificar, llevar a ajustar a una escala de planificación urbana, es decir, una escala de mucho mayor detalle, qué es lo que pasa con esa definición de riesgo. Entonces, jerárquicamente tenemos los planes intercomunales o metropolitanos arriba, sobre los cuales, o sea, bajo los cuales se ubican los comunales.
pero los comunales en cierta forma y en algunos casos pueden ajustar lo que dice este instrumento de jerarquía superior, dado que es un estudio de mayor detalle. No sé si me explico con esa respuesta. Gracias, profesor Raúl. Profesor Easton. Sí, bueno, también voy a abordar varias preguntas, las anoté todas aquí. Voy a tratar de agrupar. Entonces, lo primero que quisiera en relación a la pregunta de la probabilidad. La probabilidad es incierta en sí misma. Una probabilidad tiene incorporado siempre una incerteza. Y en este caso, la probabilidad que estimamos no tiene fundamento estadístico, es un poco especulativa, pero sí está basada en observaciones geológicas muy robustas que cada vez la van sustentando mejor. Entonces, la verdad es que pensamos que es una estimación interesante, pero que tampoco, fíjense, nos parece que es lo fundamental. ¿Y por qué? Porque aquí hay un cambio de óptica respecto de cómo se toma el riesgo sísmico hasta ahora en Chile. Y hasta ahora lo que prevalece es una aproximación justamente probabilística. Y cuando esa aproximación probabilística es tal, que es para los diseños de ingeniería, que en general está muy bien porque es lo que ha sustentado una norma sísmica que en Chile es bastante exitosa. Afortunadamente, el diseño antisísmico en Chile ha progresado muchísimo desde 1985, sobre todo, y ahora desde el año 2010 también. Pero es fundado en una aproximación probabilística. ¿Por qué? Porque toma en cuenta fundamentalmente, la norma toma en cuenta fundamentalmente los terremotos de subducción, que grandes terremotos de subducción de magnitud 8 ocurren cada, por ejemplo, 100 años, y de magnitud 9 ocurren cada 300 o 400 años, que igual son ventanas de tiempo que no son tan largas. Cuando hablamos de fallas que rompen y generan efectos importantes cada miles de años, la probabilidad disminuye notablemente. Pero no por eso quiere decir que no sea importante, ¿ya? Y por lo tanto nosotros lo que hemos planteado es que la aproximación probabilística, si bien es interesante considerar, no es lo más importante, que es la decisión que tomaron las autoridades, quienes velaban por la ciudadanía en California, escuchando a los geólogos, viendo todo lo que ha causado la devastación que ha causado los terremotos a lo largo de los distintos sistemas de falla en San Andrés, pues la falla de San Andrés tiene muchas fallas a su vez. Lo que hicieron fue generar esta ley al quis priolo, en donde directamente, de forma determinística, es decir, se asume que el terremoto va a ocurrir, y por lo tanto se norma y dicen, ok, no queremos que se construya nada para infraestructura humana sobre una falla activa, porque sabemos que en algún momento, ya sea ahora, o en 100 o en 1000 años más, va a ocurrir un terremoto. Y esa es la aproximación que pensamos que es interesante. Fíjense que el terremoto de Mendoza, que mencionaba Rodrigo, hay un terremoto que ocurrió en 1861. Ese terremoto cruzó la ciudad, levantó un escarpe, generó un escarpe de falla, y ese terremoto causó la pérdida de unas 4000 personas por lo menos, un tercio de la ciudad en la época. Un tercio de la ciudad falleció, de la población falleció producto de ese terremoto. Son las estimaciones históricas que se tienen. Y ahí hay un ejemplo muy concreto, en una falla de ámbito andino que se activó, que no se pensaba que podía activarse, se activó mucho menos en la época, y tenemos un tremendo impacto. Fíjense que la falla fue desplazada, o sea, la ciudad fue incluso desplazada, producto de ese terremoto, y lamentablemente se puso sobre otra falla activa. ¿Por qué? Porque no habían los conocimientos ni los estudios geológicos en esa época que permitieran normar o planificar un poco mejor el territorio. Entonces, Mendoza ahora de nuevo se encuentra sobre una falla activa, tal como buena parte de Santiago. Y ahí hay ejemplos de nuevo muy concretos. ¿Qué pasaría si una falla como esta, si la falla de San Ramón se activa en Santiago, que fue una de las preguntas? Bueno, podemos esperar una ruptura superficial, es decir, la dislocación del suelo en que un bloque se levanta varios metros durante los 20 o 30 segundos que durará el terremoto respecto del otro. O sea, en 20 o 30 segundos se levanta 3 metros un bloque respecto del otro, 5 metros o lo que sea. Y eso a lo largo de
20, 30 o 50 kilómetros. Entonces estamos hablando de la posibilidad de un efecto grande. Y en términos de demanda sísmica, efectivamente, las estimaciones, las simulaciones sugieren que la demanda se superaría por lo menos en la mitad del Valle de Santiago, por lo menos. Cuando se mencionaba el centro de Santiago, sí, si ocurre un terremoto de magnitud 7,5 en la falla de San Ramón, lo más probable es que la demanda sísmica, es decir, cuán fuerte se mueve el suelo, supere lo que la norma sísmica hoy día estipula para el centro de Santiago. Y ahí nuevamente, obviamente eso se incrementa rápidamente mientras más nos acercamos a la falla. En relación a los últimos registros de esta falla, hay dos que tenemos fechados. Uno hace 17.000 años atrás, y el otro, el último, hace 8.000 años atrás. Pero esos son los grandes, los que pensamos que han generado ruptura en superficie y que han construido estos escarpes. Lo que no significa que entre medio puedan ocurrir otros más chicos que no generan ruptura en superficie y que no los podemos ver porque no hay registro geológico asociado. O sea, la falla puede generar terremotos de magnitud 7,5, como también puede generar terremotos de magnitud 6 que no necesariamente rompan la superficie. Entonces, los últimos dos realmente grandes terremotos son los ocurridos hace 17.000 años y 8.000 años atrás. Fíjense que desde que mejoramos la red de monitoreo sísmico, hemos notado que bajo el frente cordillerano solamente en 1 año y medio se generaron más de 100 o 200 sismos, pero de magnitudes más chiquititas, de magnitud 2, que antes no los podíamos escuchar, ahora sí los podemos escuchar. Y hoy día incluso estamos escuchando magnitudes muy inferiores, mucho más bajas. Entonces, el frente cordillerano es muy activo sísmicamente, está generando siempre sismicidad. Lo que pasa es que los distintos sismos, mientras más grandes los sismos, el tiempo que tenemos que esperar probablemente es mayor. La incertidumbre de cuándo va a ocurrir el próximo gran terremoto en la falla de San Ramón, dado que el último ocurrió hace 8.000 años, es una incertidumbre que probablemente no vamos a poder resolver porque se requeriría generar excavaciones que, por cierto, tenemos que avanzar, pero que debiésemos hacerlo a lo largo de todo Santiago y muy profunda. Entonces, lo más probable que ocurra es que esta falla va a generar un nuevo terremoto en un tiempo que no sabemos, pero que sí sabemos dónde. Y eso es lo más importante. No es importante hoy día, no es tan importante el cuándo va a ocurrir, porque ya sabemos dónde va a ocurrir. Y ese es un conocimiento que implica una responsabilidad. Y por favor, tenemos que ser bien conscientes de esto. Este conocimiento está disponible. La ciudadanía tiene acceso a él de distintas maneras. Hay papers, hay artículos científicos que hemos publicado, hay conocimiento que está siendo levantado cada vez con mayor detalle, y por lo tanto la ubicación de la falla es cada vez mejor conocida. Entonces, más que predecir cuándo va a ocurrir el terremoto, nos tenemos que preocupar que ya sabemos dónde puede generarse una ruptura en superficie. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para propender a políticas públicas que por sobre cualquier otro interés pongan la seguridad de la ciudadanía por encima? Y finalmente, quisiera referirme a la dicotomía que se produce. Nosotros hemos desde el 2012, con el informe para el Ceremi-Minbo, que de nuevo quiere insistir en la virtuosidad de ese estudio, de la Ceremi-Minbo 2012, en que fue realizado por mandato de la Ceremi. Y ahí hay una gran sinergia entre gobierno y ciencia y academia. Y gracias a ese estudio, en que también participó Territorio y Ciudad, consultores, lo que hicimos en ese momento fue informar la traza. ¿Por qué? Porque la veníamos estudiando durante los 10 años precedentes, muchos de ellos gracias a la tesis de Rodrigo, de la memoria y la tesis doctoral. Y además, lo que hicimos fue realizar estas trincheras que demostramos que la falla es activa. Entonces, gracias a ese estudio, demostramos que la falla es activa y además informamos la ubicación de la falla. Y lo que recomendamos fue que la falla sea incorporada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. ¿Por qué? Primero, porque
recomendamos también en ese momento que no se construya más sobre la falla, porque lo único que estamos haciendo ahí es incrementar el riesgo, porque cada vez más gente está expuesta directamente a la amenaza. Segundo, que al incorporarla en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la información queda disponible. Por lo tanto, la gente que ya vive sobre la falla sabe que vive sobre la falla y puede tomar decisiones. Tercero, como la información está disponible, también podemos generar planes de acción. Por ejemplo, la ONEMI, que ahora está de manera muy seria generando un plan de acción de respuesta ante la potencial activación de una falla. Y eso, de nuevo, es una medida bastante virtuosa. Y, por último, también tenemos que considerar que al incorporarla en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, también se disipa la incertidumbre. Si todos entendemos, todos quienes de alguna manera, en algún momento hemos estudiado economía, entendemos que lo que peor hace a la economía es la incertidumbre. Y esto, tal como se está viendo hoy día, está generando incertidumbre. ¿De qué manera? De modo tal que proyectos se ven detenidos, de modo tal que no sabemos qué hacer y qué no hacer, y de modo tal que los planes comunales que mencionaba Rodrigo tienen que tener un marco regional. Necesariamente tienen que tener un marco regional. Nosotros hemos conversado con algunos alcaldes, alcaldesas, y la respuesta que hemos recibido es, mira, ¿cómo nosotros vamos a incorporar la falla San Ramón en nuestros planes comunales si el plan regional metropolitano, el plan regulador metropolitano no lo hace? ¿Cierto? Vamos a aparecer como desfasados o como implementando o proponiendo algo que en realidad es incierto. Y por eso es la importancia de las medidas de carácter regional. Y por eso pensamos que es tan importante, tal como recomendamos hace MIMBO el año 2012, que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago incorpore la falla San Ramón. Así como es también que la norma sísmica NSH 433 incorpore la falla San Ramón, porque ante la potencial activación de la falla, hoy día sabemos, y todos los modelos son coherentes en eso, que por lo menos la mitad de Santiago y más va a estar sujeto a demandas sísmicas muy superiores a lo que estipula la norma para Santiago. Eso porque las otras preguntas fueron abordadas por Rodrigo precedentemente, así que para no repetirnos. Y lo último que quisiera mencionar es que efectivamente el GORE en algún momento destinó recursos para seguir avanzando en los estudios. Lamentablemente esto no se pudo concretar a través del MIMBU en la época, pero afortunadamente nosotros como científicos seguimos activos y hemos tenido un proyecto Fondesit con un profesor de urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, el profesor Jorge Insulza, con quien, gracias a ese proyecto Fondesit, estamos avanzando también en cuestiones de regulación urbana, propuestas también de diseño sísmico resiliente, y también gracias a ese proyecto pudimos, por ejemplo, obtener esta base de datos LIDAR que nos está permitiendo ahora cartografiar la falla con mucha precisión. Sin duda que además de eso tenemos que seguir haciendo trincheras paleosismológicas tal como lo vamos a seguir haciendo, y siempre vamos a poder seguir avanzando en los estudios científicos. Pero lo importante de nuevo es, bueno, ¿qué hacemos con este conocimiento ya disponible y en qué momento vamos a tomar decisiones que sean proactivas y propositivas en cuanto a política pública? Eso, presidente. Muchas gracias, profesor Easton. Creo que ha sido muy ilustrativa la respuesta que nos han dado. Seguramente han surgido también varias otras preguntas que podremos ir complementando en las siguientes sesiones. Hoy día estamos llegando justo, estamos muy puntuales a la hora de término de esta sesión. Yo, un par de puntitos finales antes de completar la sesión. En primer lugar, a todas las diputadas y diputados que quieran proponer invitados o invitadas que nos hagan llegar en la lista
en el WhatsApp que tenemos para poder ir incorporándolos. Ya yo mandé la otra vez una lista de posibles invitados, pero por supuesto que cada uno que tenga alguien, hemos pensado en autoridades del MINBU, de ONEMI, por supuesto, de Cernagiomín y algunas otras académicos, personas de la sociedad civil, pero por supuesto que cada uno que quiera considere importante invitar a alguien, mande el nombre. Una segunda cuestión, personalmente a mí me parece que puede ser muy interesante que en las siguientes sesiones, si es que pueden, que estén presentes los profesores Easton y Raúl, pero para eso quería recabar el acuerdo, a ver si a ustedes les parece, más allá de que tengamos otros invitados, pero nos pueden ir ayudando si es que ustedes tienen la disponibilidad, profesores, el tiempo, la gana, la disponibilidad. Creo que para la comisión puede sernos de gran ayuda. Quería saber si hay acuerdo por parte de los diputadas y diputados. Ok, acordado entonces que han invitado, les vamos a hacer llegar siempre el link para que nos acompañen en este proceso de esta comisión investigadora, que lo que buscamos básicamente es contribuir a mejorar la seguridad de los habitantes de la ciudad de Santiago. Más allá de esto no tiene un color político, sino que está pensado simplemente en términos de mejorar, garantizar, cuidar, proteger la vida, la salud y las condiciones de vida de todas y de todos. No sé si alguien tiene algo más, si no me parece que estamos justo en la hora. Señor secretario, no sé si hay algo más que habría que acordar. ¿No? Me parece que estamos. Bien, en ese caso, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, agradeciendo por supuesto a nuestras invitadas e invitados y a cada uno de los diputados y diputadas.